El 14 de enero de 2026, a las 15:05 horas, en la costa de Libia, sobre el mar Mediterráneo, se desencadenó una operación militar que involucró a fuerzas ucranianas y rusas en un entorno de alta intensidad operativa. En el punto álgido de la acción, un piloto ucraniano de F-16, identificado con el indicativo Ghost One, ejecutaba una maniobra extrema de 9G para evitar un misil ruso R-77 lanzado desde un caza Su-30SM. La maniobra se producía mientras, bajo la superficie, un torpedo Mk-54 modificado seguía trayectoria hacia un submarino ruso de la clase Kilo, componente clave del dispositivo de protección de la flota conocida como Shadow Fleet. Según los datos operativos proporcionados, la situación táctica tenía un marco temporal crítico de 15 segundos para evitar la pérdida del aparato ucraniano y simultáneamente mantener la probabilidad de impacto sobre el submarino ruso. La secuencia que llevó a este enfrentamiento comenzó aproximadamente 1500 metros antes, tras una detección satelital coordinada con un avión estadounidense P-8A Poseidón que patrullaba a gran altitud. Su sistema de detección de anomalías magnéticas localizó una masa metálica bajo el agua, confirmando la presencia de un submarino ruso a unos 20 metros de profundidad. El P-8A no realizaba un reconocimiento rutinario, sino un seguimiento específico de un grupo de buques rusos que se desplazaban hacia la zona de Libia. En el centro de la formación se encontraba el Bulga Shadow, un petrolero reconvertido por Moscú en cuartel general móvil de la denominada Shadow Fleet. Según la información contextual, esta reubicación respondía al deterioro estratégico de los puertos rusos del Mar Negro, afectados por ataques ucranianos, lo que llevó al Kremlin a desplazar su estructura de mando hacia el norte de África. El objetivo era garantizar la continuidad logística de los transportes energéticos que sustentan la maquinaria bélica rusa, apostando por la distancia de 1500 millas como elemento protector. Para defender esta plataforma, Rusia desplegó un sistema de 3 capas. La primera consistía en un avión de patrulla marítima Il-38N Sea Dragon, responsable de la vigilancia aérea y de superficie. La segunda incluía una corbeta equipada con el sistema Pantsir-M, diseñado para interceptación rápida de drones y misiles. La tercera capa la conformaba un submarino mejorado de la clase Kilo, armado con sonar MGK-400 para detección submarina. Este conjunto constituía un dispositivo de protección considerado, en teoría, como una estructura de defensa integral. Sin embargo, la planificación ucraniana no se ajustó a los esquemas tradicionales de guerra naval. La inteligencia ucraniana y la Fuerza Aérea ya estaban desarrollando una estrategia que trataba esa flota, valuada en $400 millones, no como un conjunto de plataformas de combate, sino como un problema técnico que exigía una solución creativa. Para poder alcanzar al Bulga Shadow según los datos operativos, era necesario primero dejar inoperativos los sensores aéreos y submarinos rusos. La misión recaía en Ghost One, que iniciaría la apertura de la primera brecha contra el Il-38N. A las 15:30 horas, el piloto ucraniano iniciaba un vuelo rasante a 540 nudos y a unos 30 pies sobre el nivel del mar, con el objetivo de mantenerse oculto al radar ruso aprovechando el horizonte electromagnético. En ese punto, activó un misil AGM-88 HARM, diseñado para eliminar emisores de radar adversarios. La secuencia se completó cuando el radar ruso emitió un barrido que permitió al misil localizarlo e impactar el segmento superior del fuselaje del Il-38N, dejando al dispositivo ruso con una capacidad sensorial mermada. Este impacto eliminó temporalmente la cobertura aérea de detección para la flota rusa. Inmediatamente después, un caza Su-30SM ruso inició un ataque sobre Ghost One, lo que originó el combate aéreo que había quedado registrado en el inicio de este informe. Mientras el piloto ucraniano maniobraba para eludir el misil enemigo, aún mantenía por delante la segunda parte de su misión: inutilizar el submarino de la clase Kilo
que protegía el acceso al HC-1 naval ruso. Tras evadir el misil ruso en la fase inicial del combate, Ghost One continuó con la segunda misión asignada: neutralizar la capacidad de escucha del submarino ruso de la clase Kilo, elemento central de la defensa submarina rusa en la zona. Este paso era decisivo, ya que el sonar MGK-400 del buque podía detectar motores eléctricos de drones a distancias muy reducidas, poniendo en riesgo la operación ucraniana prevista contra el cuartel general marítimo ruso. Según la información operativa, el piloto recibió coordenadas procedentes de un P-8 a Poseidón estadounidense que volaba en las proximidades de Sicilia. Con estos datos, Ghost One estabilizó su aparato a unos 50 pies sobre el mar, transportando un torpedo ligero MK-54 mediante un adaptador desarrollado en Ucrania para integrar armamento occidental en aeronaves de diseño soviético. Después de situarse sobre la última posición registrada del submarino, el piloto liberó el torpedo, que se activó inmediatamente al entrar en contacto con el agua. Su sistema acústico localizó el casco del buque ruso e inició la fase de persecución. En el interior del submarino, la tripulación detectó rápidamente el torpedo en aproximación. El impacto, según los datos disponibles, no tenía como objetivo destruir el casco, sino impedir que el buque siguiera operando como plataforma antisubmarina. El torpedo alcanzó la sección de popa, causando daños severos en la hélice de 7 palas y en el timón, lo que dejó al submarino sin capacidad de propulsión ni maniobra. El navío quedó obligado a utilizar sistemas de lastre de emergencia para alejarse lentamente del área operativa. La consecuencia inmediata de este impacto fue la creación de un entorno acústico saturado. El ruido generado por la avería mecánica del submarino, unido a los efectos del torpedo, produjo un ambiente sonoro que dificultaba la detección de cualquier otro objeto submarino. En términos tácticos, esto convirtió la zona en una fuente constante de interferencias, afectando a la corbeta rusa responsable de la vigilancia en superficie. Con el avión de patrulla marítima IL-38N fuera de servicio y el submarino neutralizado, la defensa rusa perdió 2 de sus principales sensores. A partir de ese momento, se inició la segunda fase de la operación ucraniana. A unas 10 millas de la costa libia, un buque civil operando de manera encubierta desplegó 4 drones de superficie Mura V-7 y 2 drones submarinos Subsea Baby. Esta plataforma actuó como vehículo de inserción para los dispositivos no tripulados. Los drones iniciaron un procedimiento denominado Ghost Drift, que consiste en desconectar los motores eléctricos y permitir que las corrientes marinas arrastren las unidades a velocidad constante. Durante aproximadamente 2 horas, estos artefactos permanecieron en modo pasivo, sin emitir señales electrónicas detectables. En paralelo, los drones submarinos utilizaron navegación inercial para mantenerse próximos al fondo marino y dentro de zonas de sombra acústica. Mientras tanto, la corbeta rusa RFS Retivi aumentó sus medidas de alerta. El comandante ordenó activar el sonar en modo máximo y establecer el sistema Pantsir-M en régimen de autodefensa. Esta decisión provocó un incremento significativo del ruido emitido por los sensores rusos, que ya estaban afectados por la interferencia generada por el submarino averiado. En este contexto, la capacidad de discriminación de contactos se redujo de manera notable. En el transcurso de este proceso, los sistemas rusos detectaron varios movimientos en la superficie. La corbeta lanzó una serie de misiles y munición de 30 milímetros que destruyeron 2 de los drones Mura V-7. Al mismo tiempo, se registraron pérdidas temporales de enlace en otros dispositivos ucranianos debido a la intensidad de la defensa rusa. Sin embargo, los drones submarinos lograron atravesar las barreras defensivas gracias a su baja velocidad y a la confusión generada en los sistemas de filtrado automáticos que interpretaron los contactos como fauna marina o residuos a la deriva. Finalmente, los drones Subsea Baby superaron las redes metálicas que protegían el acceso al puerto y se situaron a escasa distancia del casco del Volga Shadow,
el buque tanque que funcionaba como cuartel general móvil ruso. Esto creó una situación de alto riesgo para los operadores ucranianos, que debieron mantener sus dispositivos en modo silencioso mientras continuaban las explosiones de cargas de profundidad y los intentos rusos de localizar intrusos. En este punto, la operación se encontraba en una fase crítica, con los drones ucranianos ya dentro del perímetro defensivo ruso y la corbeta aún intentando contener la amenaza en superficie. Con los drones Subsea Baby ya posicionados dentro del perímetro del puerto y la corbeta rusa RFS Retivi concentrada en la defensa inmediata de superficie, se produjo la fase final de la operación ucraniana. A las 16:15 horas, según la cronología disponible, la corbeta rusa había agotado más del 60% de su dotación de misiles del sistema Pantsir-M, y su radar presentaba saturación debido al elevado número de objetivos que intentaba rastrear simultáneamente. Esta situación redujo su capacidad de reacción ante una amenaza procedente de otro punto del horizonte. En ese momento, intervino un segundo avión ucraniano F-16, identificado como Ghost 2. Esta aeronave realizó una aproximación a baja altitud siguiendo una ruta distinta a la empleada por Ghost 1, utilizando como cobertura el relieve costero y la baja altura sobre el mar. En una maniobra coordinada, Ghost 2 elevó momentáneamente el morro al llegar a las proximidades de las estructuras portuarias y lanzó 2 misiles de crucero Storm Shadow. Estos proyectiles, equipados con cabezas explosivas de gran potencia, estaban destinados a alcanzar el petrolero Volga Shadow, que funcionaba como centro de mando ruso en la región. Los misiles impactaron en el casco del buque con precisión significativa. El primero perforó la estructura de doble casco y el segundo provocó una ignición de los depósitos internos de combustible. La explosión resultante generó una columna de fuego y humo visible en un amplio radio, dejando inutilizados los sistemas de mando y control instalados a bordo. La respuesta rusa fue inmediata pero no efectiva. El comandante de la corbeta Retivi ordenó el lanzamiento de un misil de crucero Kalibr en un intento de contraataque. Sin embargo, Ghost 2 desplegó contramedidas electrónicas y térmicas, incluida la liberación de bengalas y chaff, lo que provocó que el misil ruso perdiera el seguimiento y cayera al mar sin alcanzar su objetivo. Mientras tanto, un segundo Storm Shadow desviado alcanzó otra embarcación auxiliar, identificada como Dawn Shadow, lo que generó explosiones secundarias dentro del puerto. En paralelo a estas explosiones, uno de los drones Subsea Baby, situado ya en las inmediaciones de la popa del Volga Shadow, activó su carga dirigida mediante un retardo programado. En lugar de detonar al contacto, la carga generó un fenómeno de sobrepresión hidráulica que transfirió la energía directamente contra la estructura del buque. Este proceso provocó una deformación crítica del casco y la fractura de la sección estructural principal. Como consecuencia, el petrolero comenzó a inclinarse al inundarse las compartimentaciones inferiores a gran velocidad. Según los registros de comunicaciones captados en la zona, se produjeron llamadas de auxilio por parte de los oficiales rusos, que informaron de daños severos y pérdida de control sobre el buque. La combinación del impacto de los Storm Shadow y la detonación del dron submarino dejó al Volga Shadow sin capacidad operativa, con daños irreversibles y en proceso de hundimiento. Las repercusiones estratégicas fueron inmediatas. El buque no solo cumplía funciones logísticas, sino que concentraba equipos de mando que coordinaban actividades en el Mediterráneo. Su pérdida generó un vacío operativo para las unidades rusas desplegadas en la región, que quedaron temporalmente sin un centro de control unificado. Además, la destrucción del petrolero afectó a la red de transporte energético que servía como fuente económica para las operaciones militares rusas. La interrupción de este sistema obligará previsiblemente a una reconfiguración de las rutas marítimas empleadas por Moscú y dificultará el sostenimiento de sus actividades logísticas. En conjunto, la operación ucraniana consiguió neutralizar activos rusos valorados en más de $400 millones en un solo día, y alteró de manera significativa la estrategia marítima rusa en el norte de África. La eliminación del avión de patrulla,
La inutilización del submarino y la destrucción del cuartel general flotante representan un golpe operativo relevante que modifica temporalmente el equilibrio de capacidades en el Mediterráneo central. Para más análisis y desgloses detallados de operaciones de este tipo, puede suscribirse para recibir futuros informes y actualizaciones.